Hola, mi nombre es Gabriela Salvatierra García, estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel G. Moreno de Santa Cruz de la Sierra, de la carrera de Contaduría Pública. En esta oportunidad hablaré sobre 7 puntos importantes de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, los cuales son: primero, las bases fundamentales del Estado; segundo, los principios y valores y fines del Estado; tercero, el sistema de gobierno; cuarto, la educación, que es muy importante; quinto, las dos funciones de control que existen; sexto, la organización territorial del Estado; y séptimo, por último, hablaremos sobre la organización económica del Estado. Empecemos. En el capítulo primero de las bases fundamentales del Estado, tenemos el artículo 1, que nos dice que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libres, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrado del país. En el artículo 4, aquí nos dice que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Dice que el Estado es independiente de la religión. En el artículo 5 nos dice que son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. En total tenemos 36 idiomas, entre los cuales tenemos el aymara, el baure, el cayubaba, guaraní, itonama, leco, moré, el paguara, quechua, yuracaré, entre otros. En el artículo 6, aquí nos dice que Sucre es la capital de Bolivia y que los símbolos patrios del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde, el himno nacional de Bolivia, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor de la cantuta y la flor del patujo. Ahora hablaremos en el capítulo 2 los principios, valores y fines del Estado. En el artículo 7 nos dice que la soberanía reside en el pueblo boliviano, es decir, que el pueblo es el soberano y que esta soberanía se puede ejercer de manera directa y delegada. Por delegación, esto quiere decir que existen funciones y atribuciones que se deben cumplir. En el artículo número 8 nos dice que el Estado asume y promueve principios ético-morales y valores que son los principios con los que se rige el país, los cuales son estos principios son Amaquella, Amayuya y Amasúa, que esto significa no seas flojo, no seas mentiroso y no seas ladrón. Además de otros valores que están relacionados al vivir bien, el amor, el respeto y la voluntad, entre otros valores. En el artículo 9, aquí nos habla sobre los fines del Estado, además de lo que establece la Constitución y la ley. En total son 6 fines. Primero, tenemos construir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización. Número 2, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad, la protección e igualdad, la dignidad de las personas,
la dignidad de las personas, las naciones, las comunidades y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intercultural, intracultural y plurilingüe. Como número 3 tenemos reafirmar y consolidar la unidad del país. Como número 4 tenemos garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes. Como número 5 tenemos garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Como número 6 tenemos promover y garantizar el aprovechamiento, el respeto, el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización. En el artículo número 10, aquí nos dice que Bolivia es un estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz. También nos dice que Bolivia rechaza toda guerra de agresión y reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión. Y por último, nos dice que se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorios bolivianos. Ahora veremos en el capítulo 3 que hablaremos sobre el sistema de gobierno, sobre cuál es el sistema de gobierno. Lo explicaré en los dos siguientes artículos. En el artículo 11 nos dice, aquí nos habla sobre la forma de gobierno, nos dice que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Es decir, democrática participativa nos está diciendo que es a través del referéndum, del cabildo, de la asamblea y entre otros. Representativa, esto vendría a ser a través de las elecciones conforme a las leyes. Y comunitaria vendrían a ser a través de las organizaciones y de los pueblos indígenas originarios campesinos, entre otros conforme a ley también. En el artículo 12 nos dice que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos, los 4 órganos que son el órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, la separación, la coordinación y la cooperación de estos órganos. Ahora hablaremos sobre la educación, que es de mucha importancia. En esta parte vamos a tomar los artículos más relevantes para hablar sobre la educación. En el artículo 77, aquí nos dice que la educación constituye una función suprema y primera financiera del Estado. Nos dice que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y gestionar la educación. Entonces nos está diciendo claramente que el Estado es responsable de la educación y no los municipios como algunas autoridades mencionan. También nos dice que el Estado y la sociedad tienen la tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, alternativa y especial, y la educación superior. Es decir, que no solo el Estado, sino también la sociedad deben controlar, gobernar y cuidar de la existencia de la educación regular, alternativa, especial y superior. Además nos dice que el sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, las privadas y las de convenio. En el artículo 78, aquí nos dice que la educación es unitaria, que es pública, universal, demográfica, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. Además nos dice que la educación es intracultural,
intercultural y plurilingüe. También nos dice que es abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria. Y por último nos dice que el Estado garantiza la educación vocacional y las enseñanzas técnicas humanistas. Ahora hablaremos sobre las dos funciones de control. Primero, de la Contraloría General del Estado. En el artículo 213 nos dice que la Contraloría General del Estado es la que ejerce la función del control en las entidades públicas, en las organizaciones de las que el Estado tenga participación o interés económico. Además, que determina indicios de responsabilidad, ya sea administrativa, ejecutiva, civil o penal. Y por último nos dice que su organización, funcionamiento y atribución deben estar fundados en los principios de legalidad, transparencia y la eficiencia. En el artículo 217 nos habla de que la Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. Además, que la supervisión del control se realizará asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo. Y por último, nos dice que la Contraloría General del Estado presentará cada año un informe sobre su labor de fiscalización del sector público a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora hablaremos sobre la función de control de la participación y el control social. En el artículo 241, aquí nos dice que el pueblo soberano participará en el diseño de las políticas públicas, además de que la sociedad civil ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado y a las empresas y distribuciones, a las empresas e instituciones públicas mixtas y privadas que administren los recursos fiscales. Ahora hablaremos sobre la organización territorial del Estado, las disposiciones generales. En el artículo 269 nos habla de que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias y municipios. En territorios indígenas, originario campesino. En el artículo 270 nos dice que los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas son la unidad, la voluntariedad, solidaridad, equidad, el bien común, el autogobierno y la igualdad, la equidad de género, la transparencia y entre otros. En el artículo 271, aquí nos habla de que la ley marco de autonomías y descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas. Además, esta ley marco de autonomías y descentralización será aprobada por 2/3 de votos de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, el expuesto anteriormente nos dice que existen las autonomías departamentales, regionales o provinciales, las municipales y las de territorios
de los territorios indígenas originarios campesinos. Ahora hablaremos sobre la organización económica del Estado. Como punto final, las disposiciones generales en el artículo 306, en este artículo nos dice que el modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida. Además, nos dice que la economía plural está constituida por la forma de la organización económica comunitaria, estatal, privadas y social cooperativa, y que además se rigen bajo los siguientes principios, que son la complementariedad, la reciprocidad, la solidaridad, la redistribución, la igualdad, la seguridad jurídica, la sustentabilidad, el equilibrio, la justicia y transparencia. Y por último nos dice que las formas de organización económica reconocidas en esta disposición podrán ser constituidas por empresas mixtas. En breve de lo anterior, podemos decir que la economía es plural, las cuales serían la economía comunitaria, la economía estatal, la economía privada y la economía social y la economía social cooperativa. Estas se rigen bajo los principios como la complementariedad y que pueden ser organizaciones económicas mixtas. Esto sería todo acerca de estos 7 puntos de importancia sobre la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.